En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos míos, con frecuencia en nuestra vida familiar tenemos la prueba de la enfermedad grave de un ser querido. Y ante la consternación del diagnóstico que da el médico, el amor filial, el amor de sus amigos, se une, se congrega, buscando la mejor solución médica para este hermano, padre, hijo, ser querido. Y lo hemos visto con harta frecuencia. ¿Y qué buscamos? Los mejores tratamientos, lo último que el progreso de la ciencia, de la medicina, hasta donde ha llegado, hasta donde ha alcanzado, los mejores especialistas. Y ante esa situación dramática, a veces enfermedades raras, otras veces frecuentes, el cáncer, etcétera, etcétera, múltiples, llegan los vecinos a aconsejarnos una cataplasma determinada, o una tisana de una hierbita de vaya a saber qué montaña, o unas esencias traídas de no sé qué lugar exótico. Y a veces hay personas que se dejan apabullar por las múltiples soluciones que unos y otros le traen, porque además no es una tisana, suelen ser múltiples. Y uno es tal hierba, otro es tal palito, otro es tal florcita, otro es tal raicecilla, que allí parece ser que se encuentra la panacea, la solución para el mal que padece este ser querido. Pero, por lo general, habitualmente prevalece la sensatez, el sentido común, y dejando un poco de lado lo fabuloso, va uno a lo que aconseja la ciencia. ¿En qué ciudad están los mejores especialistas? No, que me han dicho que en una clínica de Estados Unidos, no, que en una clínica de Europa o en determinada ciudad está allí el especialista, el mero mero, como dicen en México. Queridos hermanos, ante el diagnóstico de enfermedad grave que padece la sociedad, que padece la humanidad, que padece la Iglesia, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, aparecen iniciativas curativas de toda índole. Y lo único que hacen es aumentar la confusión, aumentar el caos, en detrimento de la salud misma de la Iglesia, de la sociedad. El mejor que más ama, el que mejor conoce a la humanidad es su Creador. Él sabe de qué barro nos ha hecho. Por eso creo que lo sensato, lo coherente, lo que haría toda persona cuerda es
preguntarle al mismo Dios qué podemos hacer, qué se debe hacer. Porque si nos dejamos llevar por a veces esa avasalladora ola de cataplasmas, de tisanas, el muerto va a estirar la pata. Vamos a llegar tarde. Nuestro Señor nos ha dicho que lo último que tiene como remedio para la humanidad es lo último en ese progreso que ha ido haciendo la historia, la ciencia e incluso la Iglesia misma, es la devoción al corazón doloroso e inmaculado de María y el rezo del Santo Rosario. Es lo último, no se puede ir más allá, no puede haber mejor. Y también es lo último porque, no sé, serán los últimos tiempos. Entre mis carismas no está el de profeta y tampoco el profeta de desgracias. Pero en todo caso, nuestro Señor nos dice los dos últimos remedios que yo le aporto a la humanidad es la devoción al corazón de María y el rezo del Santo Rosario. Y esto sería importante que lo supiéramos todos los católicos, para que todos a una apliquemos estos remedios. Cuando al leproso Naamán le propusieron que para curarse de su lepra, el profeta Eliseo le propuso que se introdujera por 7 veces en el Jordán, dijo, ¿qué me voy a meter en ese riachuelo inmundo? Un caño de aguas servidas, cuando en mi nación, ahí sí que tenemos ríos grandes. Y se iba el tío muy enfadado. Cuando le dicen sus siervos que si él estaba dispuesto a hacer lo difícil, lo imposible incluso, porque fíjense que él también andaba buscando un remedio para su enfermedad. Y le dijeron, por allá parece que en Siria hay un profeta que cura. Y se dejó de tisanas y cataplasmas. Se fue a preguntarle a Eliseo cómo se podía curar. Y Eliseo le dijo, introdúcete por 7 veces en el agua y te vas a curar. Y el tío se enfadó. Se enfadó mucho. Le pareció ridículo. Pero recapacitando dice, si estoy dispuesto a hacer lo más difícil, pues haré lo más simple. Y es así como se bañó por 7 veces en el Jordán y nos dice la Escritura que quedó como un niño pequeño, que se curó estupendamente, perfectamente. Esa era la voluntad de Dios, ese era el designio del profeta. Es importante que no solamente coincidamos, estemos en comunión con Dios, no solamente con respecto al diagnóstico dramático de la sociedad, las almas, la parroquia, la familia, no solamente es una sociedad que no está muerta como Lázaro, es que Marta dice, es que ya jede, es que ya huele de tan corrompida, de tan pervertida que está la sociedad. Pero nada es imposible a Dios. Nada es imposible a Dios. Y coincidimos en ese diagnóstico del estado de corrupción de las instituciones. Tenemos que coincidir en el pensamiento de Dios y en el amor de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos iba a entregar ya lo más grande, nos da su madre. Se la da a Juan. Por eso, aquellos que entienden, que captan lo que es recibir esa herencia
del corazón de María son los que tienen el privilegio de ser como el discípulo amado, el discípulo predilecto. Y eso es lo que es un cruzado cordimariano, un predilecto de Dios, privilegiado de Dios, porque a él le da su madre, el corazón de su madre. El corazón de su madre lo meditábamos hace un momento en la novena la Inmaculada. Es todo para Dios, porque María es todo para Dios. Según esa comparación, ella ha recibido mucho más que todos los ángeles, que todos los santos, que todas las almas buenas. María Santísima, ella sola, recibió mucho más que todos ellos juntos en toda la historia. ¿Por qué? Porque la amó más. Dios la amó de manera especial. Por eso amar a María es sentir una cum el corazón de la Santísima Virgen María. Tener los mismos sentimientos que el corazón de Jesús. Y el amor a María con Jesús es el que produce los grandes milagros. Nuestro Señor, que manifiesta su gracia sanadora, resucitadora en múltiples circunstancias de su vida terrenal, nos pide a nosotros que, aplicando en estos tiempos y acrecentando nuestra devoción al corazón de María y el rezo del Santo Rosario, seamos partícipes de esa obra de la resurrección de esta corrompida, perversa y pútrida sociedad, que nos produce repugnancia, pero el amor de Dios que transforma las cosas nos lo pide, nos lo ofrece, ofreciéndonos los medios para salvarnos, para salvar. Amar como Dios ama el corazón de María, como símbolo en estos tiempos de pasión eclesial, de la misma manera que Él cuando en su pasión personal, clavado en lo alto de la cruz, antes de exhalar su último suspiro, antes del consumatum est, le dijo a Juan: he aquí tu madre. En estos tiempos de pasión eclesial, Dios nos dice: he aquí el corazón de María. Con frecuencia, con espíritu dialéctico, con espíritu de contradicción, que no hace parte sino de una de las tantas cataplasmas y tisanas, nos quieren retrotraer a antiguos tratamientos. Incluso la misma devoción al Sagrado Corazón de Jesús tuvo su hora, su importancia, su trascendencia. Lo manifestó Santa María Margarita de Alacoque, cuyas reliquias hace poco visitaron España. Se lo dijo al rey de Francia. ¿Cuál era la intención del Sagrado Corazón de Jesús? Aplicar su devoción, incluso poniendo el símbolo de su corazón hasta en la cubiertería del Palacio Real, hasta en esas nimiedades, manifestar la devoción al corazón de Jesús. Y el rey, cuando aquel era lo último en botica, el último regalo de Dios, de su misericordia, el último remedio de Dios, le hace caso omiso, no obedece la orden del corazón de Jesús. ¿Y qué le costó? Pues perder la cabeza, dar pie a la Revolución Francesa y las nefastas consecuencias para toda la sociedad, para toda la hispanidad,
dando pie a una revolución que pareciera que aún no se acaba. Pero ese es el remedio de ese momento. La devoción del corazón de Jesús para ese momento histórico. Hoy, para este momento, la Santísima Virgen en Fátima ya no es una monjita de un convento, es la Madre de Dios que viene del cielo a decirnos: Dios quiere establecer en el mundo la devoción al corazón doloroso e inmaculado de María. Pero hay gente que se empeña con tisanas, cataplasmas o métodos ya obsoletos, que no es hoy por hoy la voluntad de nuestro Dios. Se pide ante esta situación la humildad que no tuvo Naamán para aceptarlo a primera instancia, inmediatamente, con confianza. Y aceptemos ese amor de predilección que nos hace nuestro Señor ofreciéndonos su madre, el corazón de su madre, que es la síntesis. Es lo que sintetiza más a la Santísima Virgen, corazón doloroso e inmaculado de María. Por eso, no dispersemos nuestras devociones, no disgreguemos nuestras fuerzas. Se nos llama a converger, a unir, porque se nos llama a amar con un corazón entero, no tener muchos amores, tener un solo amor. Y esa es nuestra fuerza, esa será nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Pero es como a veces nos pasa que gentes de poquita fe, cuando tienen que pasar un examen, le rezan a San Pascual Bailón, a San Francisco de Borja, a San Antonio de Padua, y dispersan sus oraciones en múltiples santos, en múltiples cirios, en múltiples candelas, esperando a ver si alguno de ellos nos escucha, porque en realidad no tiene fe en ninguno. Nuestra fe se centra, converge en un punto central, como converge la lupa, los rayos del sol, en ese corazón doloroso e inmaculado, que es el objeto de las devociones de Dios. Cuando ya es Dios el que me lo recomienda, yo a los que me recomiendan cataplasmas y tisanas, les digo, les sonrío con mucho gusto, pero no les hago caso. Porque la sensatez me dice que quien tiene razón es el mismo Dios. Pongamos entonces, en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para el tiempo de Navidad, nuestra voluntad al influjo de la gracia, para que ese Jesús que vive en el corazón de María, ese Dios que está en el corazón inmaculado de María, se nos comunique a nosotros, nos sacuda la tibieza que se manifiesta precisamente en la multiplicidad de devociones, que no convergen, que no aumentan, sino que diluyen, que menguan. Ojalá la devoción a los santos sea para acercarnos a María y María acercarnos a Dios. Pero no quedarnos, no dividir, no converger. Pedirle que ante este estado dramático, catastrófico de la sociedad, prestemos atención a lo que Dios nos da ahora, para este tiempo. Y no habrá más. Recemos el rosario con devoción. Perseveremos en la meditación de esos misterios. Elijamos aquel que más nos inspira, sea glorioso, doloroso o gozoso. Hagamos
de los 15 misterios, un solo misterio, allí donde está la gracia, como nos enseña San Ignacio. Allí donde están las luces para la inteligencia, la fuerza para la voluntad, el alimento para el alma, misterio del Evangelio, de la vida del Dios eterno que se plasma, se encarna aquí y ahora. Y en el corazón de María, esa devoción en ese molde al que estáis llamados. Estáis llamados para salvaros de este diluvio, como estuvo llamada la familia de Noé, a entrar en el arca y no perecer ahogados. Se os llama, si queréis ser devotos del corazón inmaculado, de ese refugio, de ese camino seguro que nos lleva a Dios. Y si no, os miraremos ir, como Jesús miró al joven rico, con una profunda tristeza. Qué llamado de predilección cuando Él nos da su madre, nos invita a entrar por la devoción en su corazón doloroso e inmaculado. Quiera Dios que cada uno de vosotros que honráis al corazón en este primer sábado del mes de diciembre, que queréis ser cruzados, como nos lo propuso Monseñor de Galarreta, para ser más prestos a servir a la causa de Dios, a la cruzada de Dios, al grito de Dios lo quiere, con que los cruzados reconquistaron Tierra Santa. Nosotros tenemos que reconquistar la cristiandad al grito sí de Dios lo quiere establecer en el mundo la devoción al corazón de María, quiere salvar la humanidad para que su corazón inmaculado triunfe a la mayor gloria y honra de Dios.